El mensaje de hoy tiene varias cositas diferentes a lo que habitualmente suelo hacer yo. Por lo general, cada mensaje tiene una introducción, después se puntúa, se saca los puntos principales, como hizo el predicador el domingo pasado. Estuve viendo, sobre las bienaventuranzas, bien, bien. Estuvo bueno, lo escuché. Escuché la grabación nomás. Porque durante la reunión estábamos en Florencio Varela, en la iglesia japonesa, con japoneses. La iglesia ahí de todo un poco. Y entonces va a ser una introducción, o podría sonar como una introducción larga, extensa, y los puntos que se suelen puntuar, porque vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Y lo que se suele puntuar, que son los tipos de tierras que hay, donde cae la semilla, se suele extender en esa parte, yo simplemente lo voy a repasar con los textos bíblicos. Pero la introducción me pareció que era interesante todas las cosas que se podían sacar en el comienzo o en el contexto histórico y que nos pueden servir a nosotros. ¿Están de acuerdo con eso o no? Pero lo que sí le voy a pedir a alguien que lea el texto que pase, que es la parábola. Si ahí se anima a leerlo, puede leerlo. O la saben todos a la parábola. No todas la saben, entonces mejor la leemos. Ahora van a decir, siempre nos dicen que apaguemos el celular para que no. Esta vez no. Hoy no usa el cañón, le mando por WhatsApp. Hasta martes, por eso. Venga, aprovecha. Bueno. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía su enseñanza. Escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores juntos con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decían, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Muy bien. Bueno, la parábola en sí se explica sola porque Jesús cuando le explica a los discípulos es como si nos estuviera explicando a nosotros también, salvando las diferencias con los discípulos. Pero por eso quiero textualizar. Dice que Jesús empezó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a una gran multitud y él se tuvo que subir a una barca porque eran demasiados. Eran muchas personas y si Jesús le hablaba así como estamos nosotros ahora, no iban a escuchar porque eran muchos los que había. Ahora Jesús, ¿saben de dónde venía antes de dar esa parábola?
de dónde salió antes, o qué había pasado antes. Ahí pueden hacer trampa y buscar para atrás en el... Bueno, por eso se lo mandé en WhatsApp, para que no me hagan trampa. Jesús venía de Gadara. Puede haber algunas variaciones de acuerdo a los evangelios sinópticos, los 4, pero venía de liberar a un endemoniado de Gadara que estaba en el cementerio, corría de un lado al otro, se golpeaba con las piedras, rompía las cadenas con las que lo ataban. Y entonces Jesús le da libertad a esa persona, y al otro día las personas de Gadara ven que el conocido como el endemoniado de Gadara estaba al lado de Jesús o con los discípulos peinadito, vamos a decir, con camisita, estaba bien, estaba en sus cabales. Y cuando Jesús hace ese milagro, un montón de gente lo conoce a través de ese milagro, pero también ocurre otro tema, que los demonios se van a un hato de cerdo de 2000 cerdos que se arrojan al mar, y entonces hubo un problema económico ahí en la región, entonces dijeron, no, este hace lindos milagros, pero económicamente no nos sirve porque se nos murieron varios cerdos. Entonces encontró oposición, pero también se corrió la voz de que Jesús hacía milagros, de que Jesús traía libertad. Entonces muchos empezaron a convocar donde iba Jesús. Y por eso una gran multitud se acercó donde Jesús estaba. Y ahí es cuando él se sienta en la barca y empieza a enseñar. ¿Alguien sabe, ya lo hemos hablado, qué significa una parábola? También es conocido más. Gráficamente es así. Una enseñanza por medio de un cuento o una historia. Es una, sí, sí, sí. Una comparación que se hace, por ejemplo, se cuenta una historia y se compara con la vida real o con nuestras vidas, aplicándola a nuestras vidas. Parábola significa arrojar cerca. Por eso es una parábola, cuando hace una parábola, es algo que cae cerca. Entonces nos permite a nosotros conocer el motivo de la enseñanza o de lo que nos está queriendo decir. Jesús enseña en la parábola del sembrador, como leímos hoy, sobre una semilla. ¿Cuál es la semilla? Yo le voy a preguntar mucho hoy. Hoy no está Marta, tengo que aprovechar, hacer de todo. La palabra de Dios. Jesús mismo, o Jesús en esencia, es la semilla que vino a llegar a nuestras vidas. Entonces encontramos que si analizamos esta parábola, vieron que dice que en una da fruto al 30, al 60, al 100, y en la otra o no da nada, en la otra hace un poquito de raíz, y en la otra un poquito más, va en escala. Uno se aburre antes y el otro queda un poquito más, y el otro da frutos. Pero entonces entendemos que el problema no está en la semilla, sino en la tierra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Cómo era una de las tierras? Rocosa. Rocosa, el otro era junto al camino, que en ese tiempo cuando se hacían los sembrados, la gente no es que se venía vialidad y armaba el camino, sino que iban pasando muchas veces por el mismo lugar y se iba aplanando la tierra, y entonces quedaba la tierra dura. Cuando caía la semilla no había forma que entre. Entonces, ahora le voy a invitar a que se imaginen conmigo. Nosotros acá en Argentina tenemos, yo me voy a ambientar de acuerdo a la historia. En Argentina, bueno, ustedes saben dónde soy yo, ¿no? Del norte. Hace calor, entonces en el norte, el que va a sembrar, se pone un sombrerito, se pone una camisa manga larga, ahora está medio fresco, por eso me la puse, no era por eso, pero vino bien. Se pone una tela, una remera, en realidad no es que es un pañuelito, nada, una remera vieja, se la pone arriba, se cubre todo, se cubre la nuca para que no le pegue el sol. Y se suben, en este tiempo nos subimos se suben en un tractor, en una máquina y siembran. Otros van con una pala, dan vuelta a la tierra, bueno, todo el proceso de agricultura. Pero en ese tiempo, ¿el sembrador cómo era? ¿Cómo hacía? Oh, este fue de casualidad, pero me viene joya. Con una bolsa, ¿no? Que tenía un saco, Tenía un saco de semilla, entonces iba así con el saco de semilla. Espectacular esto. Estaba todo armado. Iba con el saco de semilla, a ver si hay una ofrenda. Iba con el saco de semilla y tiraba la semilla. Acá nosotros tenemos todo delimitado por cercos, los caminos bien marcados, y está todo delimitado. Pero en el oriente, después le va a cantar Marta, todos los campos están divididos por parcelas, pero no tienen alambrado, no tienen nada de eso que divida bien. Entonces el sembrador iba
agarraba con la mano y tiraba la semilla. Algunas semillas caían sobre el camino, otras caían en un terreno rocoso, otras caían sobre una tierra con espinos y otras en tierra fértil, donde debería haber caído, según nuestro entender. Entonces imagínense que Jesús estaba sentado en la barca enseñándole a los discípulos y quizás al fondo había alguien sembrando. Porque Jesús siempre usaba ejemplos que eran de la época, que eran de ese tiempo, o que en el contexto de ese se usaban muchos. Así vamos acá, ¿no? Y cuando Jesús le empieza a enseñar a ellos o dar este ejemplo, a mí como que me llama la atención un montón de cosas. Primero de que la semilla no era el problema, sino la tierra donde caía o donde se recibía. Y el otro es que nos enseña algo. Yo puse varias frases, bueno, como para que nos queden esas frases o esos puntos, que es que la palabra de Dios fue entregada para todos sin límite. Porque era sembrada para todos. Podría caer en el camino, podría caer en la tierra, en las piedras, en los espinos, pero era para todos. Y no nos toca a nosotros saber si esa persona lo va a recibir o no lo va a recibir. Vieron que cuando los discípulos le preguntan, le dicen, viendo, vean, pero no reciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Es decir, que el trabajo nuestro cuando compartimos, cuando le contamos de nuestra fe a otros, no es de que esas personas crean, o que vos tenés que creer, porque... si no quiere creer y no tiene que creer, no va a creer, porque van a oír, o no van a entender, o van a ver y no van a comprender lo que Dios le está hablando. Entonces, nuestro trabajo es sembrar, llevar esa semilla. Y el límite no tiene que ser nuestro, sino que nosotros debemos predicar. O sea, el límite de nosotros es decir, no, yo a Ivana no le voy a hablar, porque Ivana no me cae muy bien, entonces... mirá si se convierte. Me ha pasado ese ejemplo, pero encima se merece. Entonces, por ahí quizás nosotros cometeríamos ese error. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que sembrar a todos, hablarle a todos, compartirle a todos. Si ellos tienen que creer, van a creer, y si no, nosotros seguimos camino. ¿Sí? Porque si nosotros conociéramos lo que hay en el corazón de cada uno, estaríamos haciendo esa distinción de personas. Y estaríamos diciendo, bueno, a Pedro no lo voy a hablar, y a tal no lo voy a hablar. Estaríamos eligiendo nosotros a quien nos gusta, nos conviene. Y ahora le pido que busquen Marcos 16:15. Y todo esto es una gran introducción. Después seguimos y hacemos los puntos rápidos. Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Vayan por todo el mundo y anuncien eso, la gloria. No, van a toda criatura. No importa quién sean, cómo se llamen, de dónde sean, qué grupo social es. A todos. Nos invitan a todos. De hecho, Jesús cuando llegó a su pueblo, Jesús impactó tanto porque socialmente él predicaba a los menospreciados, a los que tenían menos valor, a los pobres, a los que todos rechazaban, a los marginales del pueblo. Vieron que los fariseos se enojaban porque dice que comía Jesús con prostitutas, con ladrones. Jesús no hizo esa distinción, Jesús fue sembrando y bueno, Dios era quien daba realmente, si no, la cosecha. Y otro punto importante que yo rescaté de esto, que el predicador es como el sembrador, no produce su semilla, sino que el Señor se la da. No es que nosotros tenemos que crear un determinado mensaje para caerle bien a alguien, sino que la semilla ya está. Y ahí le voy a invitar a que lean el pasaje que está hace muchos años ahí puesto. Palabra divina es recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales. Nosotros tenemos que sembrar eso, o contar eso que nosotros conocemos. Y ahora quiero sacarle un peso de encima, que yo muchas veces me lo he cargado. Porque cuando uno comparte, uno dice, capaz que le hablé mal, o capaz que no le caí bien, o algo hice, pero en realidad
El predicador no es responsable de la... Digo predicador y no es que el que está acá, no es Andy, somos todos. ¿Se entiende? No es responsable de la cosecha, sino de sembrar. Dios es el responsable de la cosecha. Y de hecho, quiero sacarme ese peso de encima, porque si leemos, la parábola dice que una cayó sobre el camino, sobre piedra, sobre espinos, y esas tres, o sea, la tercera cuarta parte de las veces que se puede predicar o sembrar, fracasaron. Y eso te dice, uy, qué bajo. Pero entonces, si nosotros nos cargamos con la responsabilidad que todas las veces que hablamos y no nos aceptan y todo, tenemos una carga enorme, en realidad nosotros tenemos que compartir lo que Dios hizo en nuestras vidas y después, si deciden creer o aceptar esa palabra, lo harán y si no, Dios sabe por qué no pasa eso directamente. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo o no? Obviamente que en nuestra lógica actual decimos, pero si yo hago algo me tiene que dar al 30, al 60 o al 100 por 1. Tiene que multiplicarse todo lo que hago en nuestra lógica actual, pero el plan de Dios es para cada uno diferente. ¿Amén? Y otra cosa que sigue sacándonos un poquito más de peso es que el mensaje de Dios o el hecho de sembrar no está limitado a los oyentes, sino a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está limitado a que si el que está enfrente me escucha, sino que yo tengo que acudir al llamado de sembrar directamente a lo que Dios quiere para nosotros. O sea, no tengo que estar pensando obviamente que hay que hablar con amor, después vamos a leer un pasaje que habla de eso, pero nosotros estamos llamados a compartir o a predicar, ir por todo el mundo y predicar. Ahora sí, vamos a repasar los 4 puntos. Uno es junto al camino. Y el pasaje en la parte final que leyó Ivana explicaba, dice, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, que primero voy a hacer una salvedad. Vamos a aclarar antes. El sembrador dice, salió a sembrar. Entonces que nos invita a nosotros a salir a sembrar. Así introduce la parábola Jesús. Y después, en todas, en la del camino, en la de la piedra, dice, todos oyen. Entonces el del camino oyó la palabra, entonces todos nos van a escuchar de alguna forma. Ahora, como la acepten es otra cosa, eso ya pasa por cada uno y por la voluntad de Dios. Ahora sí, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. ¿Qué pasa en el camino? Lo que decía hoy, va caminando la gente pasa por ahí, va endureciendo la tierra. Y yo pensaba en las cosas del día a día que a nosotros nos va endureciendo el corazón. O nos va como poniendo cada vez más freno a que esa palabra dé fruto en nosotros. Y en la primera de cambio, cuando ni siquiera, en esta aclara que ni siquiera dio un brote, nada. Ni siquiera pudo entrar en eso. Y vieron que hay personas que cuando uno le comparte, directamente uno le habla y es como que, nada, todo bien, listo. Están ocupados en algunas necesidades propias, en algunas cuestiones de la sociedad, como lo que decía Ivana hoy, también me acordaba de esto, cuando hablaba de que el Señor nos guarda de algunas cosas, no solo nos libra de una situación súper difícil, sino que nos guarda de estar distraídos, o de estar en las cosas que este mundo comúnmente está. Y ahí quería leer un pasaje, que es un pasaje que cuando lo leí digo, bueno, está bueno que si sembramos o hablamos nosotros, más allá de que es de Dios hacer la voluntad de que esa persona crea o no crea, es orar para, como dice Ezequiel 11, 19 y 20, dice, yo se los leo. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo que pondré dentro de ellos, y le quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Nosotros, más allá de que veamos que por ahí algunos son medio duros, nosotros tenemos que seguir orando para que Dios haga la obra. No porque nosotros los veamos medio duro a nuestro criterio, porque yo tengo muchos ejemplos de personas que le he hablado y yo decía, nada, no entendió nada, o no quiso entender, o me ignoró, lo que sea, y después terminan acercándose a Dios, y otro que decía, sí, que te hablaban súper amorosamente, y sí, muchas gracias, y después andan
en otra y no hacen caso a lo que Dios. Porque Dios cada uno habla con cada uno como conforme a su voluntad. El 2, que son en pedregales o en piedras. Dice, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Muchas gracias. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando vienen la aflicción y la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Conocen casos así, ¿no? O habrán visto, o habrán escuchado alguna vez. Que la reciben y después cuando en la primera prueba, ya me voy. Ya no quiero saber nada porque no era lo que yo me imaginaba, no era que todo iba a estar bien. Yo pensé que siempre era todo color de rosa después que te convertías. Después dice otra que cayó en espinos. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Es cuando las situaciones del día a día nos ahogan. ¿Vieron que esto nos puede pasar no solamente a alguien nuevo, sino a cada uno de nosotros? De que cuando estamos en los caminos de Dios, pero empiezan a venir los problemas, las dificultades, y sigo, y ya lo hemos hablado otras veces, sigo con mi forma, con mi manera, y después terminamos en depresión, incluso gente cristiana en depresión, y que con esto no es para juzgar a nadie, pero es porque ha quitado su confianza en Dios, ha quitado su esperanza en Dios y está buscando en sí mismo la solución, y esas cosas, si nosotros no descansamos en Él, nos van a ir ahogando, nos van a ir apagando, 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 al punto en que volvemos a Dios cuando ya no damos más, si realmente hemos creído. Si no, pasa como esto que dice que se muere la raíz porque se ahoga. Van a ver ahí en las plantitas, si quieren, hay muchos ejemplos de cómo cae la semilla y cómo algunas cosas se ahogan. Y la última le voy a pedir que la lean ustedes, que es los dos últimos versículos, creo que es, de lo que les pasé, que habla de la buena tierra. No tienen los numeritos. No tienen los numeritos. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan frutos, uno a 30, otro a 60 y otros al 100 por uno. A mí me encanta que haya puesto el ejemplo de al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque nosotros cuando compartimos o cuando convivimos como familia de la fe, vemos que algunos dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. No todos van a dar al 100 por uno, pero lo importante es que den fruto, que cada uno demos fruto. Y también nos muestra de que podemos dar fruto al 30, también podemos dar fruto al 60 y al 100 por uno. Tenemos la opción de dar al 100 por uno. A eso depende de cada uno de nosotros cómo damos ese fruto. Y ahora le voy a invitar a que agarren el WhatsApp de nuevo para cerrar. Y quiero invitarlos a que alguno, es simplemente para interactuar, que alguno pueda leer eso. Esto lo puedo. Dice, esta parábola nos recuerda que nuestras mentes y corazones son como ese campo. Somos como el camino donde el mensaje peregrino se pierde en el olvido, o como la tierra rocosa donde nuestras creencias son superficiales y frágiles. O los espinos nos ahogan la ansiedad y el afán, o tal vez solo como la tierra fértil, listos para recibir y nutrir la verdad, permitiéndola crecer y florecer en nuestras vidas. Lo mandé al WhatsApp para que quede después para la semana y repasando. Pero qué bueno sería que analicemos si somos el camino seco, duro. No estoy diciendo cabeza dura ni nada, sino el camino seco y duro, que da fruto o que no da fruto. O esas piedras que por ahí momentáneamente estábamos ahí bien y después. O los espinos que estamos ahogados por preocupaciones, por situaciones, o somos los que estamos dando fruto. Que podamos pedirle a Dios, como decía Lili, también pedirle sabiduría para discernir esto, en qué lugar estamos. Y cuando compartamos a otros, no esperemos que todos den
ni siquiera el 30. Si no, recuerden que la tercera o cuarta parte de las veces que compartamos, quizás no crean, o no entiendan, o no comprendan. Pero es porque Dios no quiere que crean, no sea que se conviertan, dice el pasaje, y que crean realmente. Y ahí suena como, uy, qué malo que es Dios. Sino que Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros y cuando habló a nuestro corazón tenía un propósito. Por algo estamos en este lugar y por algo hemos creído. Entonces, su voluntad se puede dar para cada uno de nosotros y va a depender de nosotros también si vamos al 30, al 60 o al 100 por uno. ¿No? ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias porque podemos conocerte, porque podemos haber recibido tu semilla, Señor, esa palabra en nuestras vidas. Gracias porque a pesar de que a veces nuestros corazones estaban duros, quizás ignorábamos tu voz, Señor, de una manera u otra nos hiciste entender de que tu palabra es la que nos da vida, tu palabra llegó a nuestro corazón, Señor, y gracias porque nos ha dado una nueva esperanza. Y ahora te pedimos de que nos ayudes a dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Y con la transformación que hiciste en nuestros corazones, podamos bendecir a otros. Como dice la Biblia, Señor, de que podamos ser conocidos por nuestros frutos. Que cada cosa que hagamos pueda mostrar de tu amor, pueda mostrar de tu bondad. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos esté guiando para cada decisión que tomamos, cada paso que damos, Señor. Yo te pido que tu luz esté en nuestros corazones y en nuestras decisiones, Señor. Que podamos dar ese fruto que vos querés para nuestras vidas, Señor. Y que no nos cansemos de llevar tu palabra, de llevar esa semilla que da vida a otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén.